Avanzamos con Bolivia. El presidente Evo Morales no desiste de su idea reeleccionista. La semana pasada el mandatario indígena se inscribió para aspirar por cuarta vez a la jefatura de Estado. Lo hace a pesar del resultado del referendo de 2016, en el que la mayoría de los ciudadanos dijo no a su intención de perpetuarse en el poder. Esta semana las protestas en contra del proyecto oficialista han colmado las calles y mañana en la Organización de Estados Unidos se dará una audiencia pública ante la CIDH en la que se abordará la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró como un derecho humano la reelección, favoreciendo a los postulantes del oficialismo y vulnerando la expresión popular expresada en las urnas. Hay una cantidad interesante y variada de diferentes protestas, de diferentes reacciones, no solamente de la sociedad civil que está saliendo a las calles para rechazar esta postulación de Evo Morales, para rechazar la falta de independencia de los poderes. Es la gente, son los partidos de oposición y también un grupo de activistas que recorre 150 kilómetros desde los Andes hasta La Paz. Uno de ellos es Eduardo Gutiérrez, activista, miembro del Comité de la Marcha por la Democracia. Señor Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo desde Bolivia. Muchas gracias por la posibilidad de dirigirnos y de la cobertura. Mañana hay una reunión importante en el seno de la OEA, en el que también, por supuesto, va a haber un debate respecto a la independencia de poderes por parte de los tribunales, en el que se va a debatir si es un derecho humano postularse cuando parece ya una intención abierta y pública de perpetuarse en el poder por parte del presidente Evo Morales. ¿Cuál es su percepción frente a esta coyuntura que viene el día de mañana con visión internacional? Bueno, la Constitución Política del Estado boliviana claramente establece en el artículo 7 que la soberanía reside en el pueblo boliviano. Es decir, el pueblo boliviano es la máxima autoridad para definir cualquier tema. Es el poder constituyente que está por encima de cualquier poder constituido. En este caso, el gobierno, sabiendo de que la única forma de que podía modificar la Constitución para poder tener una reelección legal era a través de un referéndum, convoca un referéndum y el pueblo le dice que no. El gobierno, antes del referéndum, decía que iba a obedecer la voluntad del pueblo y el resultado del referéndum. Luego, a través de chicanerías legales y un tribunal constitucional corrompido, completamente servil al poder político de turno, le da una interpretación del Pacto de San José, del artículo 23, que dice que la reelección es un derecho humano y por eso presenta eso el gobierno al Tribunal Supremo Electoral, otro órgano cooptado por el gobierno para poder pasar por encima de la voluntad del pueblo y conseguir una cuarta reelección, siendo que en Bolivia la Constitución Política del Estado solamente permite 2 reelecciones. Lo que está sucediendo en Bolivia es lo que sucedió en Venezuela hace exactamente 10 años. Los bolivianos queremos vivir con libertad, los bolivianos queremos vivir con respeto a la ley, los bolivianos queremos vivir con respeto a la Constitución. A partir de la intención ya marcada del gobierno de violar la voluntad del pueblo, es que los ciudadanos nos hemos organizado a través de marchas, protestas pacíficas, enmarcadas en la Constitución Política del Estado, recursos legales que hemos presentado para agotar las instancias nacionales, hemos recurrido a instancias internacionales como la OEA para poder conseguir que se pronuncien acerca del pacto que el gobierno está utilizando para declarar un pseudo derecho humano. Y nada de esto ha funcionado porque ya el gobierno cada vez le importa menos las apariencias, cada vez menos le importa cualquier cosa. Está empecinado en eternizarse en el poder y para eso utiliza la fuerza del Estado. Es por eso que hoy, como última medida, una medida de sacrificio... Eduardo, te quiero preguntar, tú dices... Desde los 9 departamentos... Tú dices que la situación... De los 9 departamentos... Eduardo, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Te preguntaba, tú decías que la situación que está viviendo en este momento en Bolivia puede llegar a un extremo como el que se vive en Venezuela. ¿Qué tan lejos es eso? ¿Qué tan lejos está el rompimiento de la autonomía del Estado, en riesgo la democracia boliviana cuando va en este camino a convertirse en lo que hoy es Venezuela?
Si nosotros analizamos la historia, se está repitiendo la misma receta castrochavista en Bolivia, y eso es lo que nos preocupa a los bolivianos. No estamos lejos de ser una Venezuela. Si el 8 de diciembre, de aquí a 4 días, el Tribunal Supremo Electoral habilita a Evo Morales para una cuarta reelección, estaríamos viviendo lo mismo que pasó en Venezuela cuando en un referéndum el expresidente Hugo Chávez perdió, pero luego consiguió la reelección también por un tribunal de Venezuela, por supuesto favorable al movimiento del señor Hugo Chávez. La misma receta se está queriendo aplicar en Bolivia. Por eso hoy los ciudadanos, como última medida, una medida de mucho sacrificio, estamos marchando más de 150 kilómetros de los 9 departamentos del país, ciudadanos sin color político, que solamente queremos el respeto a la ley y el respeto a la Constitución política del Estado, ¿para qué? Exigirle al tribunal que haga prevalecer un referéndum que de acuerdo a la ley boliviana es irrevisable, irrepetible, de carácter vinculante y además que no puede ser anulado por ninguna causa y ante ninguna instancia. La sentencia del Tribunal Constitucional es absurda, es ridícula. En Bolivia estamos viviendo momentos muy críticos y es bueno que la opinión pública internacional sepa de que el movimiento al socialismo en Bolivia, el partido político de gobierno, está vulnerando absolutamente todos los principios legales, morales, éticos, para poder intentar habilitar al presidente Morales a una cuarta reelección. ¿Cuál es nuestra preocupación? Si no se respeta el voto, si no se respeta las urnas, ¿qué nos puede garantizar a nosotros que en unas próximas elecciones presidenciales el gobierno vaya a acatar el resultado si es que no ha acatado este referéndum que, le repito, no podía ser anulado por ninguna instancia y tenía que ser de estricto cumplimiento? ¿Cuál es la labor Bolivia, que tiene que hacer la oposición para ganar a través de las urnas? Que tampoco quiere decir que en todo caso si pierde vaya a respetar los resultados, pero definitivamente una unión de la oposición, de la ciudadanía sería importante para enfrentar en las urnas a través de las instituciones a Evo Morales. Pero no tendríamos ninguna garantía porque precisamente eso fue lo que se planteó el 21 de febrero del 2016 y ganó el no. Y el gobierno ahora no lo está respetando y dice que es mentira y ellos inclusive se atreven a atribuirse la representación de cómo votó el pueblo. Es decir, no hay un marco legal, no hay un marco constitucional que a nosotros nos permita creer que ellos pueden respetar unas futuras elecciones, porque han dicho que iban a respetar el referéndum, no lo están haciendo. Han dicho que la Constitución política del Estado era la mejor constitución y que no la iban a modificar en 50 años y ahora ya intentaron modificarla para reelegir a Evo Morales. Por eso los ciudadanos nos movilizamos porque queremos vivir en un país donde se respete la ley, donde se respete la Constitución, queremos tener un mejor futuro y definitivamente no queremos seguir el camino de Cuba o de Venezuela. Es Eduardo Gutiérrez, activista y miembro del Comité de la Marcha por la Democracia. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias. Hasta luego.